Buen día, profesor. Mi nombre es Eduardo Antonio y en esta oportunidad voy a explicar código de laboratorio de comunicación de Two-Phase Commit. Bien, este es un ejemplo simple de cómo podrías implementar un cliente y dos servidores locales en Python para realizar una transacción Two-Phase Commit que involucre dos bases de datos. En este caso estamos trabajando con SQLite 3. En este ejemplo se utiliza la biblioteca SQLite 3 para interactuar con las bases de datos y Socket para la comunicación entre el cliente y los dos servidores. Bien, usamos el import socket, que es la comunicación para ambos aplicaciones, que es cliente y servidores. Empezamos con la función start client, ¿no? Con el código server. En este caso, el localhost 1 se comunica con el servidor 1 y el localhost 5002 del puerto 5002 se comunica con el servidor 2, ¿no? Luego, como primera fase, está lo que es preparar la transacción, una conditional for, eh, después vienen estas líneas de código que crea el socket cliente, luego viene esta que conecta, establece una conexión con el servidor, luego viene client socket send, que se envía un mensaje, prepara, prepara la transacción, ¿no?, al servidor codificado. Luego viene esta response, que se espera la respuesta del servidor. Luego se imprime, si todo está bien, se imprime la respuesta del servidor con se imprime la respuesta del servidor, ¿no? Luego viene la lógica de decisión basada en la respuesta del servidor. If condicional en caso de que sea error, ¿no? En caso de que sea error, se imprime error conectando al servidor tal, ¿no? En caso de que se haya confundido de puerto. Luego, como segunda fase, tenemos el commit o rollback, que quiere decir comprometerse, ¿no? Que se compromete. En este caso estamos empezando con un try, con un decision igual input, con un input en el cual quieres hacer el commit. En el caso de que presione Y, no, sigues todas estas líneas de código. En caso que sea N, sigue estas líneas de código, ¿no? Y para verificar si todo está bien, se imprime error al confirmar o hacer rollback, ¿no? Después el if main, que este código verifica que el script esté siendo ejecutado directamente con el programa principal. Esto más que todo vendría a ser código de la parte cliente, ¿no? Ahora voy por la parte del servidor 1. Para el parte del servidor 1, de igual manera, ¿no? Estamos usando el import socket, que es la comunicación entre aplicaciones, el import SQLite 3, que es para que se me conecte con nuestra base de datos. En este caso estamos trabajando con dos bases de datos, Chinook 1, que se conecta, que utiliza la base de datos para el servidor 1, y el Chinook 2, que es para el servidor 2, ¿no? Luego empezamos con la función start server, ¿no? De igual manera, server socket, eh, que es para crear el socket del servidor, el server socket blind con el localhost y el puerto 5001, el server socket para que escuche el servidor una vez. Si todo está bien, se imprime el servidor 1 escuchando en el puerto 5001, ¿no? Nuestro bucle while, ¿no?, que se conecta. Si todo está bien, se imprime conexión establecida. De igual manera, ¿no? Nuestra data, que si se conecta correctamente, recibe del cliente la data, ¿no? Nuestro try, que es una lógica de procesamiento en el servidor 1. En este ejemplo se actualiza la tabla en la base de datos SQLite. Connect chain, que envía la conexión al cliente, ¿no? En este caso el cliente va a recibir este mensaje ACK from servidor 1, que este es código de servidor 1. Luego finaliza la conexión. Luego está nuestra función execute transaction server 1. Esta lógica es para ejecutar la transacción en la base de datos del servidor 1. En este ejemplo se actualiza una tabla de base de datos SQLite, ¿no? Este código es para conectar con el SQLite, ¿no? Como les dije, ¿no? El servidor 1 trabaja con el Chinook 1 DB, cursor, conectar con el cursor. Luego finaliza la conexión, ¿no? Con close. If main es para que
se conecte, ¿no? Con esta función principal. nuestra- Luego viene nuestro código de servidor 2. De igual manera, ¿no? Nuestro input socket, conexión de aplicaciones, el CircleI para que se conecte con la base de datos, nuestra función server start, ¿no? De igual manera, en este caso lo único que cambiaría es el puerto 5002. Ese servidor 2 trabaja con el puerto 5002. En este caso se imprime el servidor 2 escuchando al puerto 5002, ¿no? Si todo está correctamente. Nuestro bucle while, si todo está bien. En caso de la conexión y la dirección, la conexión va a imprimir conexión establecida. En el caso de la data, se envíe correctamente, va a decir recibo de cliente con la información de la data, ¿no? En este caso, esta es una lógica de procesamiento del servidor 2. En este ejemplo, de igual manera, se actualiza la tabla en la base de datos de SQLite. Este código conecta, no, envió el mensaje. En este código envía el mensaje al cliente con con este mensaje, ¿no? ASK from servidor 2. En caso de que no conecte, pues envía este mensaje de igual manera al cliente, error from server 2. Finalmente, finaliza la conexión. Luego nuestra función execute bajo transaction server 2. ¿No? Esta lógica es para ejecutar la transacción en la base de datos del servidor 2. Pues en este ejemplo de igual manera se actualiza una tabla en la base de datos SQLite. Nuestra variable con SQLite 3 para que se conecte con la base de datos. Y este usa el Chinook 2 de nuestra base de datos, que los voy a mostrar más adelante. El cursor para que se conecte con el cursor, ¿no? De igual manera, este es código para que se conecte con la base de datos. Y al final finaliza con la conexión, ¿no? Y se ejecuta nuestra función principal en el main. Bien, ahora voy a enseñarles nuestra base de datos. Como le dije, no estamos trabajando con dos, con Chinook 1 para el servidor 1 y el Chinook 2 para el servidor 2. Como podemos apreciar, estamos con el Chinook 1, que igual maneja 11 tablas, ¿no? Cada tabla igual con su data, ¿no? De igual manera el Chinook 2, que igual tiene su data. Bien, ahora para empezar, voy a ejecutar primero los servidores. Voy a empezar con el servidor 1. Me sale servidor 1 escuchando en el puerto 5001, ¿no? Estoy esperando la conexión del cliente. Luego voy a ejecutar al servidor 2. Y me sale el servidor 2 escuchando el puerto 5002, ¿no? Este puerto 5001 y 5002 va a ser escuchado por el cliente, ¿no? Tengo que ejecutar al cliente para que escuche estos puertos. Y como podemos apreciar, ¿no? El cliente ya escuchó los puertos 5001 y 5002, ¿no? Y recibe este mensaje, ¿no? ACK from servidor 1, que es el servidor 1, y el ACK from servidor 2, ¿no? Y a su vez también se ejecuta esto que nos aparece conexión en la base de datos, ¿no? Acá podemos ver. Y ahora vamos a ejecutar en nuestro input, ¿no? Como les dije, en caso de que sea Y, commit transaction, y en caso de no lo fuera, rollback transaction, ¿no? Voy a ejecutar primero con la Y. Y vamos a proceder a ver en la parte del servidor que nos sale esta parte, recibir el cliente, preparar la transacción. Esto es cuando el cliente ya escucha a lo que es el servidor 1, ¿no? Y la conexión establecida es que ya estableció la conexión, ¿no? Especificando la dirección IP con el puerto, ¿no? Y también nos bota el mensaje que es recibido del cliente y se compromete con la transacción, ¿no? Commit, que es comprometerse con la transacción.
Vamos al servidor 2, que es similar, ¿no? Con ese mensaje de entender que el cliente ya escuchó el mensaje del servidor 2 y con esta respuesta, ¿no? Luego se establece la conexión de igual manera con la dirección IP tal y con el puerto tal. Y, al completar el input en la parte cliente nos bota este mensaje, ¿no? Recibe el cliente que se compromete con la transacción, ¿no? Y en caso de que lo ejecutemos por la parte N, nos sale recibe el cliente de igual manera, ¿no? Prepare transaction, dirección establecida, dirección IP y el puerto tal. En este caso recibió el cliente el rollback transaction, ¿no? Que es esta parte de acá. Que lo tenemos acá en la parte, acá está, esto, ¿no? De igual manera nos va a aparecer en el servidor 2. A ver, vamos a comprobarlo y acá podemos ver, ¿no? Recibió el cliente rollback transaction. De igual manera, de estos dos primeros con el mismo mensaje, ¿no? Su dirección IP y su puerto. Comprobamos que el código ejecuta correctamente, ¿no? Y eso sería todo de mi parte y gracias.